¿Qué hice con mi vida? Esta muerte es la muerte que yo quería. ¿Sí? Va a vivir una crisis, va a pasar por diferentes etapas en ese proceso de entenderlo y aceptarlo que ya se va a morir y el tiempo que le quede. ¿Sí? Y cómo va a ocupar ese tiempo, porque además hay otra cosa. Es muy común que una persona se imagine su muerte y diga, bueno, a mí me gustaría morir repentinamente o morirme tal vez en mi trabajo o en cierto país o con ciertas personas. Y no necesariamente eso ocurre. Cuando una persona se le anuncia su muerte, es muy común que la misma familia se junte para decir, no, pues él debe de quedarse en el hospital y debemos de pelear lo más posible porque no se muera, ¿no? Porque se alargue lo más que se pueda su muerte, ¿sí? Y entonces lo que se hace es que se le sigue dando todo el medicamento, todos los resguardos para que no se muera, ¿sí? Pero en ese punto el paciente tiene un problema porque él se tiene que someter a lo que los demás decidan por él, ¿sí? Entonces eso es algo que descubre esta persona, Elizabeth Kubler. Ella se da cuenta de que el paciente está completamente sometido y no se fijan mucho o no se preocupa nadie por el proceso en el cual el paciente se, se le tome en cuenta, se cumpla o se le ayude a cumplir con sus propios valores o con sus deseos, ¿sí? Incluso con sus propios códigos de ética. Entonces lo que ocurre pues es que las personas morían pues, con mucho sufrimiento y solos, sí, en los hospitales solos porque su familia no estaba con ellos. En aquel entonces se hizo una estadística y nada más el 25% de los pacientes que morían en los hospitales morían con sus familiares cerca. El 75% se moría solo. ¿Qué pasa en un hospital? Sobre todo en aquel entonces, pues el paciente se convierte en un número de cama, se convierte en otra cosa que no es él, ya no es considerado esa persona, ya es considerado un paciente de tal enfermedad o en cierto número de habitación, de cama, y entonces se despersonaliza. ¿Sí? Entonces, aunado a la crisis de su fallecimiento, de su enfermedad, incluso de la reflexión sobre su propia vida, él también vive una crisis de identidad, porque ya no lo tratan como la persona que era, con lo que él mismo se identificaba. Entonces, estas son cosas que ve esta persona, Elizabeth Kubler, y ella, pues lo que hace es que se da cuenta de que las personas necesitan apoyo, ¿sí? Y pues identifica la tanatología precisamente como el proceso de acompañamiento y de llevar al paciente en el bien morir, ¿sí? Lo mejor posible. Nosotros vamos a ver algo muy importante, que las personas en esta etapa tienen también deseos y preocupaciones que son muy importantes. Al estudiar esto, al hacerse la tanatología un proceso terapéutico de apoyo humano, eh, se descubre que no solamente el paciente es el que necesita ayuda, a pesar de que muchas veces los familiares tratan de hacerse los fuertes o de que no les importa, también necesitan apoyo. Una de las personas que necesita más ayuda, además del paciente, de la persona que fallezca, es el cuidador primario. ¿Qué pasa con el cuidador primario? Las familias generalmente eligen a una persona. Esta persona generalmente tiene características de ser el más vulnerable o el más débil de la familia. Eh, en la familia, ¿qué dicen? Bueno, hay uno como líder, ¿no? Que es la persona a la que todos acudimos y todos le pedimos apoyo cuando hay problemas y generalmente es proveedor. Es una persona que genera economía y la cual nos puede apoyar con los problemas también económicamente, ¿sí? Generalmente tiene características de personalidad que son de más fuerte, de cierto liderazgo y que resuelve problemas, ¿sí? A ese no se le manda como cuidador primario nunca. Él contribuye dando dinero, ¿sí? Tal vez organizando a los hermanos o a las personas implicadas, pero él nunca va de cuidador primario, ¿sí? Cada persona en la familia tiene un rol diferente.
eligen a uno que generalmente es el que puede prescindir o le dicen que prescinda de su trabajo, a veces de su familia, pues, para quedarse cuidando al enfermo. A esa persona se le deja cuidando al enfermo y en ese proceso generalmente esa persona se vuelve muy dependiente del enfermo porque pues ya no tiene oportunidad de tener un trabajo, de tener un proyecto personal. Debemos de recordar que en muchas ocasiones el proceso de agonía o de cuidados últimos hasta que el paciente fallezca puede en ocasiones durar años. ¿Sí? No es algo que sea rápido, puede tardar meses o hasta años. ¿Sí? El cuidador primario en ese proceso está completamente dedicado y por lo tanto pierde sus demás proyectos o su vida. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto es importante. La tanatología se va a encargar de ayudar también a esas personas. ¿Sí? A los cuidadores primarios sobre todo, que son los que más lo necesitan. Sin embargo, no son los únicos. En la familia les puede ayudar a todos. ¿Sí? De hecho, esto es importante. Como tanatólogos debemos de estar asistiendo a las personas. Generalmente en los hospitales el trato es muy frío, ¿sí? No porque los médicos sean insensibles. Algo que pasa con muchos médicos, se han hecho encuestas, se han entrevistado, se han hecho estudios para ver a los médicos y preguntarles, y entonces es común que el mismo médico tenga que hacerse el fuerte y decir las cosas lo más fría y duramente posible, porque muchas veces le afecta a él también, le afecta el caso que él está viendo. Tal vez porque le recuerde a un ser querido, porque lo haga reflexionar sobre su propia situación, o incluso porque significa a veces un fracaso o un error en su propio trabajo. Entonces las personas de las instancias de salud también tienen una afectación emocional que también es importante apoyarlos. Hay una crisis importante. El médico a veces es el que tiene que dar la noticia, pero en algún momento él va a pasar a ser el paciente. En algún momento él va a pasar a eso. Acéptalos en el celular. Ay, perdón. Disculpen, estamos aceptando gente que se estaba uniendo apenas a la reunión, pero ya están. ¿Sí? Bien, entonces esto es algo que vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a encontrar que la tanatología va a abarcar no solamente al paciente, sino a los familiares, a las personas en instituciones de salud y a todos los que sean implicados, que puedan ser afectados, ¿sí? Ya vimos también la clase pasada que el tanatólogo no solamente va a apoyar en un proceso de muerte, de duelo por una muerte, sino puede también apoyar en un proceso de duelo por pérdida de alguna otra cosa apreciada, ¿no? Algo que mencionábamos es que uno de los duelos que son muy dolorosos, pues es el de las relaciones de pareja. Pero de igual forma puede ser el duelo por una pérdida de un trabajo, de un objeto material, incluso de una situación o etapa de la vida. ¿Sí? En el proceso de la adolescencia existe un proceso de duelo. Durante la adolescencia hay un proceso de duelo porque hay la despedida de mi cuerpo de niño, en el cual no me importaba mucho el sexo, porque los niños y niñas casi eran iguales. ¿Sí? De todas las facultades que tenía o los tratos que se me daban como niño, la capacidad de jugar, de divertirme, de desinteresarme de problemas de adultos. Y ahora para convertirme en un adulto en el cual se me exigen más responsabilidades y otra actitud. Entonces la adolescencia también puede ser tomada como un proceso de duelo. Hay una ruptura, hay un cambio. ¿Sí? Bien, entonces estamos viendo que la tanatología surge de esa manera. ¿Perdón? Tienes apagado tu micrófono. Sí. ¿Sí me escucho bien? No, no sé. Sí, creo que sí me escucho. Vale. Bueno, pueden hacer preguntas en audio o también las pueden hacer a través del chat. Tenemos aquí a nuestro compañero Paul que nos está apoyando y a través del chat se pueden dar todas las preguntas y creo que de esa forma vamos a agilizar también la interacción en clase. ¿Sí?
Bien, ¿qué más es la tanatología? Bueno, a partir de ese proceso se da todo este movimiento que es el movimiento humanista, en el cual muchas artes, ciencias se juntan con esta ideología que va en contra del proceso de guerra, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial se da este proceso en el cual se hace un movimiento de concientización de los valores humanos, de la importancia de la individualidad, de la creatividad, ¿sí? Y la tanatología de esta manera surge con ese movimiento, ¿sí? Ver las garantías y las facultades humanas, ¿sí? Intrínsecas. Pero bueno, el día de hoy vamos a referirnos un poquito más bueno, antes de comenzar con lo siguiente, quiero comentarles, a través del grupo de WhatsApp les envié un PDF, un libro, ¿sí? Esto, como secuencia a la pregunta que se hizo la clase pasada, comentábamos que algo de lo más importante que se da en una crisis existencial es la pregunta yo quién soy, ¿sí? ¿Cuál es mi función, mi valor? Ajá. ¿De qué dependo? ¿Para qué estoy aquí? Entonces la pregunta yo quién soy es muy fundamental. Entonces les envié un libro en el cual el primer capítulo precisamente tiene como título esa pregunta y bueno, explica un poco de cómo se va formando esta idea de manera general, en nuestra cultura, en los seres humanos, cómo se dan las respuestas o las distintas respuestas a esta pregunta, ¿sí? Entonces, bueno, el capítulo 1 lo pueden leer, ya les envié el material y más adelante vamos a seguir trabajando con ese libro, ¿sí? Bien, entonces continuando, vamos a ver que el proceso de acercamiento del ser humano a la muerte ha sido muy variado, ¿sí? Algo muy importante que se ha dado es que en todas las culturas generalmente se ha explicado que existe un inframundo, ¿sí? O la tierra de los muertos, ¿sí? En Europa, tanto en América, se han dado esas explicaciones. En culturas antiguas, ¿sí? Siempre ha existido esta explicación de que hay otra tierra que es la tierra de los muertos. Y esta tierra de los muertos es el lugar a donde vamos a ir cuando nosotros nos moramos, cuando dejemos de estar en este plano o en esta tierra física, ¿sí? Eh, Esto es importante, estas son bases que todos tenemos la expectativa de que un día vamos a morir y la esperanza de que después de esa muerte exista otra vida en otro lugar. Y no solamente que haya otra vida, sino que tengamos la oportunidad de reunirnos con nuestros seres queridos. ¿Sí? En general, en diferentes culturas, países, ¿sí? Y épocas, se ha tenido esa esperanza siempre. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver que eso es algo muy generalizado, ¿sí? En muchas partes del mundo y con muchas culturas, ¿sí? El día de hoy yo quiero hacer mención de algo importante, eh, que es precisamente aquí en América y en México, ¿sí? Aquí en México pasa una situación extraña, pues, ¿no? O poco común. Nosotros tenemos festejos a la muerte. Nosotros tenemos un festejo que es el Día de Muertos, ¿sí? Eso no es algo que sea común, no tienen otros países un festejo del Día de Muertos. En Estados Unidos está el Halloween, ¿no? Pero no es una fiesta como la que se da aquí en México. De hecho, es reconocida a nivel internacional porque es una rareza, ¿sí? En general, el proceso de muerte pues, es algo triste, de luto, de reflexión, ¿sí? Nada más, y bueno, el Día de Muertos es una fiesta colorida, ¿sí? Es una fiesta incluso de alegría, ¿sí? En la cual se dice que nosotros vamos a tener eh, la oportunidad de volver a hablar con nuestros seres que ya fallecieron, de darles algo, ¿sí? Darles algo importante. Y hay cuentos, hay leyendas al respecto del Día de Muertos, ¿sí? Y que forman parte de nuestra cultura, que es muy importante. Esa es una rareza que tenemos aquí en México, ¿sí? No solamente eso, que es la festividad del Día de Muertos, sino que hay algo más. Eh, este culto a la muerte, ¿sí?
En México, bueno, eso sí es más generalizado, en Centroamérica también está el culto a la muerte, que no se le llama como a la muerte, sino a la Santa Muerte, ¿no? Dicen. Y bueno, tiene muchos apodos. Lo que dice este culto es que no le gusta que le digas por su nombre, que le tienes que decir con apodos, ¿no? Y además son apodos afectivos, ¿no? ¿Alguien sabe algún apodo? La niña, la niña, la flaca, ¿qué más? La huesuda. La huesuda, ¿sí? Entonces, estos apodos que se le dan son para referirse a ella. Se toma un poco de información del cristianismo, ¿no? Pero ya no sigue las mismas reglas. Contradicen muchas cosas. Entonces, bueno, estas dos características, tanto del culto a la Santa Muerte o la fiesta del Día de Muertos, son características importantes que tenemos aquí en México y que debemos de tomarlas en cuenta porque es el primer acercamiento que vamos a tener con un paciente, ¿sí? A partir de eso es de lo que nosotros vamos a llevar su proceso. Es muy importante que nosotros entendamos la importancia que tienen las creencias religiosas de nuestro paciente, ¿sí? O de la persona que está en el proceso de duelo. La creencia religiosa de alguna manera le da una esperanza y también una explicación de la muerte, ¿sí? Es muy importante el proceso del rito o de este proceso de hacer un funeral, pasar 9 días y todos los simbolismos que eso implica, ¿sí? Así como estas fiestas, por ejemplo la de Día de Muertos y toda la simbología que representa, es muy importante para ayudar a una persona a aceptar el proceso de duelo, ¿sí? En este punto me voy a apoyar mucho de lo que es la teoría psicoanalítica, porque precisamente he hecho análisis de todo esto. Algo que nos explica el psicoanálisis es que ayuda mucho a las personas en su proceso de duelo. Por ejemplo, el símbolo de hacer una calaverita de azúcar o de chocolate o de amaranto con el nombre del difunto, ¿sí? Y posteriormente comértela, y algo dulce, pues, ¿no? Lo que explica es que esto es una forma de interiorizar, ¿sí? Acepto que ya se murió, lo dejo morirse, ¿sí? Y ahora esa persona se queda dentro de mí, ¿sí? ¿Cómo se queda dentro de mí? Con las experiencias, con lo que me enseñó, con lo que se queda en mí, ¿sí? Con mis recuerdos que tengo, con el afecto, ¿sí? Que quedó por esa persona y lo importante que fue para mí en mi vida. Entonces el proceso de comerme la calaverita de chocolate es una forma simbólica de aceptar eso, ¿sí? Y entonces queda algo dulce, como la experiencia, la madurez o el crecimiento que me deja el aceptar esa muerte, ¿sí? Bien, pero entonces el día de hoy quiero hablar sobre algo muy importante, que es nuestra cultura, ¿sí? En nuestra cultura tenemos algo importante, ¿sí? Cultura mexicana. ¿Sí? Bien, originalmente en épocas prehispánicas, ¿sí? Antes de la llegada de los españoles, los más representativos eran los mexicas, ¿no? Los aztecas. Eran muy sanguinarios y muy fuertes, pues, ¿no? Que de alguna manera tuvieron dominio sobre las demás ciudades que había, ¿no? Los tlaxcaltecas, texcocanos, etc. Bueno, sin embargo, todas estas culturas sí tenían una idea de un inframundo, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se llama el inframundo de los aztecas? Hades. No. El Mictlán, ¿sí? El Mictlán, sí. Bien, entonces, ellos tienen una idea del inframundo, pero los demás, los toltecas, por ejemplo, también tenían una explicación semejante, ¿sí? En este aspecto, la muerte era un proceso para ellos semejante al que hay del día y la noche, ¿sí? La vida y la muerte es parte de las dualidades que existen en nuestra naturaleza o en nuestra realidad. Así como el día y la noche existen, también existe la vida y la muerte, y también es un progreso, ¿sí? La muerte lleva un progreso y lleva diferentes edades o diferentes etapas.
¿sí? Hasta que llega a su punto máximo y luego decae. Ajá. Y luego empieza la muerte. Ellos tenían 9 niveles de muerte, ¿sí? Hasta la parte más profunda de esos 9 escalones hacia abajo, que además eran escalones muy difíciles de bajar, muy tortuosos y peligrosos, incluso de dolor, ¿sí? Al final de esto podrías encontrar al Señor y a la Señora de la Muerte, ¿sí? Ellos eran los que de alguna manera te iban a ayudar, pues, ¿no? Se les podía pedir a ellos también favores, ¿sí? Referentes a la muerte. Bueno, después de estos 9 niveles de la muerte, seguían nuevamente niveles hacia la vida. Era un proceso, igual que el día y la noche, interminable, ¿sí? Y se entendía la muerte como eso, como parte de la vida, como algo natural, ¿sí? Como una dualidad. En ese sentido, esta idea, esta ideología que se tenía era algo aceptado y tenían muchos cultos ellos también a la muerte, ¿sí? De hecho, se han encontrado muchas veces ruinas en las cuales hay tanto cráneos reales como simbologías de cráneos juntos. Y incluso hay estas imágenes las cuales está la mitad de un rostro que está vivo y la otra mitad muerto, ¿sí? Como dando a entender que se unificaban, que eran parte de un mismo proceso, que los dos eran parte del ser humano, de su vida y su muerte, ¿sí? Eran parte de un ciclo natural. Entonces, bueno, esa era la ideología que se tenía anteriormente. Pero bueno, con la llegada de los españoles se empieza a cambiar la ideología de la cultura y se revuelven, se mezclan las culturas, las festividades, las creencias que había prehispánicas se mezclan mucho con las que llegan cristianas y entonces se hacen modificaciones. La festividad del Día de Muertos es una combinación de ambas, ¿sí? Es algo que surgió de ahí. Pero bien, pasa algo, nosotros tenemos que ver algo. En nuestra cultura actual, ¿sí? Actualmente, ya no se entiende la muerte de esa manera. Nosotros ya no vemos a la muerte como una parte de la vida, como algo que tenemos que vivir todos, que todos tenemos que atravesar y que es un proceso, igual que la vida. Ya no se entiende de esa manera. De hecho, ni siquiera queremos entenderla. Se entiende como algo terrible, catastrófico, muy doloroso y que lo mejor que podemos hacer es ni siquiera mencionarlo. ¿Sí? Bien, sin embargo hay algo más. Bien, existe una característica, una actitud de sometimiento, ¿sí? En el cual muchas veces las personas mexicanas tenemos la idea de que así me tocó. ¿Sí? Podremos nombrar un conformismo. ¿Sí? Esto es un conformismo. ¿Qué significa? Es el proceso de quedarse con lo que te tocó, nada más, no hacer nada más, no pelear. La idea de que si yo llegué, digamos, en mi vida a este nivel socioeconómico, así es como me voy a quedar siempre. No tengo la posibilidad de cambiar mi situación. ¿Sí? Entonces hay un sometimiento o un conformismo respecto a nuestro destino. Y bueno, que en mi vida nos tocó así. ¿Cómo decimos? Bueno, hay gente que nació en cuna de oro, ¿sí? Y esos son los ricachones, esos son los que van a tener dinero, ellos van a estar así. Los que nacimos, ¿cómo dicen? Unos nacen con estrella y otros estrellados, ¿no? Los que nacimos estrellados ya nos vamos a quedar así para siempre, ¿no? Sí, ya no hay posibilidades de crecer, de progresar más, de brincar ese tope, ¿sí? A lo mejor llego a tener un poco más de dinero dentro de la familia, pero siempre dentro de ciertos límites, ¿sí? Como dar un brinco y convertirme en millonarios o no, ¿sí? O si fui pobre, y convertirme en alguien de clase media o alta, por ejemplo, no, ¿sí? Es como que así me tocó, me quedo con eso, ¿sí?
¿Qué pasa? Este conformismo implica muchas cosas, implica no solamente la forma en la que vivo, sino también la expectativa de muerte, ¿sí? Se cree que en México tenemos esa característica de no dar voz a lo que pensamos. Nosotros podemos quejarnos tal vez del gobierno, ¿sí? O de alguna situación social. Nos podemos quejar como a través de memes, ¿sí? De chistes. Ajá. Bueno, se hacen caricaturas en los periódicos, ¿sí? Y hay como quejas. Incluso hasta podemos hacer una marcha, ¿no? O un meeting. Y se hace esa marcha y en la marcha nos quejamos, ¿sí? Pero nada más. No se hace otra cosa, ¿sí? Más es como una característica de no hacer valer mi palabra, de no pelear por un cambio, generar un cambio. No tenemos una cultura de eso. Tenemos una cultura más conformista. ¿Qué pasa? Este conformismo implica muchas características. La primordial es también un grado de pereza. ¿Sí? Es una negligencia. ¿Qué pasa? El folclore que tenemos, por ejemplo, de la festividad de Día de Muertos, eso se va cambiando. Las fiestas son una oportunidad de trabajar en equipo, de generar relaciones sociales. De hecho, para eso son las festividades. O sea, las fiestas sirven para que trabajemos en equipo y se hagan relaciones sociales. Incluso para que disfrutemos, ¿sí? De ciertos placeres. Ajá. O sea, sirven para eso. Pero nosotros eso lo vamos trastornando cada vez. Entonces, estas festividades dejan de servir para trabajar en equipo y para hacer relaciones sociales. Se empieza a hacer la gente en las fiestas cada vez más aislada, empieza a haber cada vez más peleas o riñas en las fiestas, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en una colonia es común que se haga un baile, ¿no? Vamos a decir que hasta contratan un sonido, ¿sí? Y ponen el sonido, y entonces los iniciadores de la colonia sacaban su sonido, y entonces en esas fiestas todos se unían, y todos salían, y todos los de la colonia estaban ahí, en esa festividad. Y era esa convivencia. Pero entonces poco a poco eso fue cambiando, ¿sí? Y entonces ya había pandillas, y ya había que contra y se peleaban. Y entonces el día de hoy, muchas de esas festividades, ¿en qué terminan? En balazos o en golpes, muertos, ¿sí? En muertos. Y entonces ya hasta uno dice, oye, ¿vas a ir al baile de la colonia? Y entonces uno la piensa para ir. Entonces, no sé si vaya, o nada más voy, pero hasta cierta hora. ¿Sí? Porque si me quedo más tarde, ya van a empezar las peleas o los balazos. Esa festividad que era de convivencia se empieza a hacer algo que ya no es así, se vuelve cada vez más aislado. Hay gente que ya se vuelve tan apática que ya no va a la fiesta. Y ya mejor se queda a ver la tele, ¿no? Y a dormirse temprano. Y si no es así, hay gente que se va, digamos, a la fiesta, pero es a irse a pelear o sobre todo a alcoholizarse o a drogarse. ¿Sí? Bueno, este es un proceso que se ha estudiado, ¿sí? Y en México se da mucho ese proceso. Esa oportunidad de desarrollar un trabajo en equipo, ¿sí? Se cambió por el pelearse, por el consumir sustancias o simplemente por apartarse. Se va cambiando cada vez y esa es una tendencia cultural que tenemos. Y bueno, todo esto tiene que ver con esta actitud que se comenta, ¿sí? Esta actitud se le entiende como actitud de campesino, ¿sí? O sea, esto se hizo un estudio, ¿sí? Campesino mexicano, ¿sí? Vamos a decir, el campesino tiene una característica, se queda campesino. El campesino tiene la oportunidad de estudiar, de hacer más cosas, o de quedarse así. Se empezó a hacer algo, hubo un movimiento demográfico en el cual las personas del campo se iban a las ciudades,
Pero no se iban a las ciudades porque quisieran progresar o tener más cosas, sino porque las fábricas les ofrecían un sueldo fijo y seguro, ¿sí? Entonces el campesino, ¿qué cambio hizo? El de convertirse en obrero. Y entonces ahora como obrero sigue teniendo las mismas características, ¿sí? Se conforma con lo que le dan. Entonces, entre mayor demanda haya de gente para un puesto de trabajo, les puedo bajar más el sueldo y van a aceptarlo, ¿sí? Y bueno, les puedo subir la exigencia y les puedo bajar la seguridad, las condiciones buenas para su trabajo. De hecho, esto fue tan extenso en un momento que se tuvieron que hacer los sindicatos. Bueno, que ahora los sindicatos muchas veces sirven para lo contrario, igual, ¿sí? Si ya tengo sindicato, pues me puedo dar permiso de no ir a trabajar o de pelear lo que sea y darle rienda suelta a mi pereza o a mi responsabilidad. Esa es la actitud que llega a tener muchas veces la gente que tiene sindicatos. Entonces esa es una tendencia, pues, ¿no? O sea, la característica de una cultura que tenemos en México es esa, de conformarme y de buscar siempre hacer lo menos posible. Y me voy a quedar así. Y la única manera de expresar mi conformidad es a través de bromas, de chistes, que esa es una falta de compromiso para solucionar los errores que hay. Entonces se va modificando y esa es la cultura que hay. Voy a atrever a decirles algo más. Este estudio lo hicieron hace mucho tiempo en Chicocuaca, ¿sí? Fueron a Chicocuaca y eligieron que ese era un lugar bueno para elegir al campesino promedio de México. Y entonces fueron a familias de Chicocuaca, ¿no? Y entonces, este estudio, no es algo que me esté inventando, este estudio lo hizo Ed Fromm, o sea, una persona muy reconocida que inició originalmente, fue un psicoanalista, ¿sí? Él es un psicoanalista que posteriormente es cofundador del humanismo aquí en México. Y él hace un estudio del campesino mexicano, un estudio psicoanalítico, y se da cuenta de eso, que tienen la tendencia al alcoholismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas en México, de los hombres, tienen problemas de dependencia y de enojo negado contra sus madres. Esas son características de un adicto o de un alcohólico, el tener una relación ambivalente con la madre, por una parte de mucha dependencia y por otro lado de rencor. ¿Sí? Entonces descubrió que tenían esa característica y algo que dice es que así como se le hace un culto a la Virgen María, la contraposición de la Virgen María es la muerte, ¿sí? La Santa Muerte. De hecho, si se dan cuenta, los altares que se ponen son exactamente iguales para una figura y para la otra. Y los ritos son muy parecidos, ¿sí? O sea, se le ofrendan cosas, se le ponen veladoras, se le hace un altarcito igual, sí, es muy parecido, es muy semejante. Entonces lo que hacen es que es esta ambivalencia y las dos representan de alguna forma una madre. ¿Sí? Ese es el estudio que hace este autor psicoanalista. Y él ve como ejemplo del campesino promedio a familias que fue de Chiconcuac. Él va, hace estudios con ellos, y entonces él se da cuenta de eso, que todos tenían la tendencia al alcoholismo, que era gente que se quejaba, se molestaba, pero no hacía nada para cambiar, y que eran realmente inconformistas. Y que la mejor manera de expresar su inconformidad era a través de bromas. ¿Sí? Entonces, en México es común que nos esté pasando un trastorno social fuerte, algo que nos está dañando mucho, y lo primero que se haga sean bromas al respecto de eso. ¿Sí? De hecho, en situaciones de catástrofe, de tragedias que se han dado en el país, se empiezan a hacer campañas en las que dicen, no hagas bromas, no hagas memes.
sobre esto. Ten respeto por las personas, porque la tendencia que tenemos así en automático es de hacer bromas y hacer memes. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Y esa es una forma velada o un tanto infantil de expresar nuestro desacuerdo, nuestra inconformidad ante alguna situación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hacemos las cosas necesarias para modificarla. ¿Sí? Entonces lo que dice este autor, Erich Fromm, es que los campesinos hacen todo lo necesario para quedarse como campesinos, aunque tengan buenas oportunidades de cambio, de progreso. Se quedan así, porque tienen la sensación de que ellos no se merecen otra cosa. Algo que se aunó a esto en este estudio que hace este señor es que él se da cuenta de que cuando se reparten las tierras para la gente, se les da a muchos campesinos que no están preparados. No están preparados para dirigir gente, para tener posesiones, y tener esa mentalidad o ese carácter siquiera, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que no hay una autoridad como tal. Lo que se empieza a hacer es que los subordinados, para tener mejores beneficios o estar más acomodados dentro de las haciendas, por ejemplo, lo que hacían es que empezaban a quedar bien con el patrón o con el dueño. Y entonces el otro accedía. Y entonces lo que se hacía es que todo se hacía por compadrazgos o por amistad, ¿sí? Por favores. Todo lo que se hacía era como un favor. Entonces, la forma de hacer las jerarquías y de acomodarse era a través de conseguir la aceptación y el favor del dueño o del patrón. ¿Sí? Y bueno, algo que descubre este autor, Erich Fromm, este investigador, es que la mayoría de las personas mexicanas tienen la sensación de que las cosas que les llegan en la vida las tratan como si fueran un favor, ¿sí? Como si las debieran. No pensamos que yo, con mi esfuerzo, yo tengo exactamente lo que me merezco. O sea, hay una característica. Cada quien tenemos lo que nos merecemos, por lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, o lo que hemos permitido, ¿sí? Entonces yo tengo exactamente lo que me merezco, ¿sí? Pero bueno, nosotros no tenemos esa actitud. Nosotros sentimos que cuando nos va bien es un premio o es un favor que nos hizo Dios. Y cuando nos va mal, sentimos que es un castigo. Incluso decimos, ¿por qué me odia tanto la vida? ¿O por qué me odia a Dios? ¿Qué estaré pagando? ¿Sí? Porque nuestra explicación, nuestro entendimiento es de esa forma. ¿Sí? Y entonces nosotros no nos ponemos a cuestionar, ¿yo qué hice para merecerme esto? O sea, ¿yo qué pasos di o cómo lo provoqué? ¿Cómo provoqué esto? Yo puedo estar con mi relación de pareja y sentirme que estoy bien. Y yo puedo decir, no, pues es que no le falta nada conmigo. Está bien, ¿no? De repente sí se enoja, medio se queja, pero ya luego se le pasa. Y luego pasamos ratos que estamos bien. Entonces, no hay problema. La relación está funcionando. Y de buenas a primeras termina la relación o existen infidelidades. Y entonces uno no entiende por qué. ¿Qué es lo que yo entiendo? Que esa persona me traicionó. ¿Sí? O sea, yo no me detengo a revisar las verdaderas causas de lo que está pasando. Yo no veo si nos falta comunicación, si no nos sabemos poner de acuerdo, si falta que cedamos para llegar a soluciones que a los dos nos convengan. No me fijo en eso. Yo pienso que conmigo no le faltaba nada, no la traté mal y entonces me traicionó. ¿Sí? Y bueno, ¿cuál es la siguiente reacción? Que si me traiciono, entonces yo tengo derecho o permiso de traicionarlo también. ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Paul? ¿Sí? Entonces yo tengo esa explicación, esa ideología. O sea, yo tengo derecho también de traicionarla, porque me traicionó a mi pareja, ¿no?
Pero yo no veo las explicaciones reales. Entonces tenemos esa cultura, todo lo que se va logrando lo pensamos como un favor. Y todo lo que nos daña o nos duele lo sentimos como un castigo. ¿Sí? Y eso lo único que hace pues, es que hay mucha irresponsabilidad. Yo no me creo dueño de mi vida, de mi destino. Yo pienso que yo soy el resultado de las circunstancias o de los caprichos de alguna deidad, de un dios. ¿Sí? Y bueno, el culto a la muerte es algo semejante. Se le dan características, pues entonces la Santa Muerte está muy asociada con características delictivas. Y entonces el que rinde culto a la muerte es el que dice, le voy a pedir favores. Pero además esta muerte tiene características vengativas, ¿sí? Porque si tú no le cumples con lo que le prometiste, se la cobra con lo que más amas, ¿sí? Se enoja. Entonces le debes de tener en su altar, ¿qué? Cigarros, Fruta. dulces, fruta, hasta hay frutas especiales, ¿no? Bueno, a veces también drogas, ajá, ¿sí? Entonces todo eso debe de tener siempre su altar y no le debe fallar porque si no se enoja. Si no hablas con cariño de ella también se puede molestar. Pero sobre todo lo que va a hacer que ejecute una venganza sobre ti es que no cumplas lo que le prometiste. ¿Sí? Entonces, bueno, estas son las características de la ideología que tenemos. ¿Sí? Y es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una de las principales crisis o problemáticas que vamos a encontrar con una persona en un duelo es el decir, pero yo qué hice para merecer esto. Esa es una pregunta, pero si tú se la contestas y le dices, lo que hiciste para merecerte esto fue que fuiste irresponsable, desatento, no fuiste disciplinado, esto y esto y esto, y si le explicas lo que hizo para merecérselo, no lo va a aceptar. ¿Cómo se siente cuando alguien nos dice, ¿qué hice yo para merecerme lo que tengo? Enojo, frustración. Enojo, frustración, ¿qué más? Tristeza. Decepción. Decepción, pero sobre todo me voy a sentir atacado. ¿Sí? Entonces, uno de los puntos más importantes que tenemos que tener claro es que cuando nosotros trabajamos con una persona en una situación de duelo, esa persona está sensible, pero la tendencia más básica es a sentirse atacado. ¿Sí? Incluso en su situación de duelo. Entonces, si tú vas directamente y le explicas su responsabilidad de lo que le pasa, entonces lo más probable es que esa persona se moleste contigo. Si es muy agresiva, pues hasta te puede golpear, ¿no? Pero en general la persona se va a sentir agredida. Pero nosotros tenemos que ver que hay toda una cultura que justifica esa actitud. Y bueno, sobre todo que esta cultura además da la tendencia a las adicciones, ¿sí? Como lo estábamos mencionando. El hombre típico mexicano es cabrón con todos y con todas, menos con una. ¿Con quién? Con su jefecita. Bueno, hasta puede ser cabrón con su esposa, andar con varias, y es macho. Pero con su jefecita, ajá. De hecho, si su jefecita llega y a media calle le empieza a dar de chanclazos, está bien, él se tiene que aguantar. Se somete. Se tiene que someter. Puede ser machote y no dejarse de nadie, ni que le torza la boca, pero si su jefecita está en escena, él va a aguantar lo que sea. ¿Sí? ¿Han visto esa película de La Oveja Negra? No. Una película de Pedro Infante. Véanla, los recomiendo que la vean. Y en esa película se ve esta característica. ¿Sí? Y se ve mucho con el padre, pero la santa de la película es la mamá. Entonces la mamá siempre está sufriendo y es abnegada y sacrificada. ¿Sí? Y soporta al padre. Y entonces el hijo todo lo da por su madrecita. Y ella es la que más sufre. ¿Sí?
El cuadrarse con el papá es una obligación, pero con la madre es un privilegio, casi casi. La madre es casi una santa, ¿sí? Incluso en la película llevan al extremo esta imagen de la Madre Santa al grado de que fallece la mamá, ¿no? O sea, la mamá se muere y entonces las proporciones de santidad que adquiere son completas, ¿sí? Entonces, en esa película se ejemplifica muy bien esta característica. Nosotros podríamos decir, oye César, pero eso era en épocas de hace mucho tiempo, de Pedro Infante, ¿no? O cuando hicieron ese estudio en Chinconcuac, pues era hace muchísimo tiempo, ¿no? Se lleva demasiado. Actualmente ya no somos así. Podríamos pensar en eso. Actualmente las mujeres ya trabajan, son productivas, hay madres solteras. Actualmente ya es muy diferente, ya existen leyes, ya están los derechos de la mujer, ya no es igual que antes, ¿sí? Ya hay parejas muy liberales y personas ya con otras ideologías. Eso es lo que podríamos pensar. Sin embargo, la base de esta estructura o de esta educación sigue estando. ¿Sí? Eso sigue existiendo. De verdad, o sea, yo me he encontrado en la actualidad mujeres que trabajan, ellas son las productivas de su casa, ellas son las que llevan el dinero a la casa. Bueno, esa mujer productiva, con su cartera, con su sueldo, llega con su marido y se le entrega al marido y le dice, mi amor, voy a salir al mercado, ¿me das dinero? Y el marido todavía agarra la cartera. Y dice, ¿cuánto necesitas? Y él dice, pues con tanto, ¿no? Vamos a decir 100 pesos. Y entonces él dice, llévate 150 para que no andes apretada. Y entonces ella se siente feliz porque su marido le dio 150 pesos. ¿Sí? Mujeres que ellas tienen el dinero, están en un restaurante, en un lugar, están comiendo y cuando hay que pagar por abajo de la mesa le pasa el dinero al marido para que él pague. Porque él es el que debe de pagar. ¿Sí? O sea, de verdad, tenemos mujeres que son estudiadas, son mujeres que ya tienen estudios. Y el marido, no. Se casa con uno que no tiene estudios, que no es igual de productivo. Bueno, si tú quieres, nos vamos más lejos. No solamente no es productivo, sino que además es pesado cargar con él. Tal vez el marido tiene alguna adicción. No es productivo, no resuelve problemas en la casa, no ayuda, no respalda y encima es un problema que hay que resolver. ¿Y qué crees? Que la mujer no lo puede dejar. No lo necesita, pero no lo puede dejar. ¿Por qué? Por esta ideología. Sí. Entonces puede decirse que en un mundo machista la que manda es la mujer. Sí, en el machismo manda la mujer, sí. Siempre la persona que tiene la postura de sometimiento es la que dirige la relación en realidad. ¿Sí? O sea, sí pasa así. Sin embargo, esa persona no tiene mucho mérito por dirigir, no es una persona que esté satisfecha por la dirección que hace. Es una persona que también está sometida. O sea, de hecho, para dirigir tiene que someterse. ¿Sí? Entonces es como que haya mujeres que estén molestas con su pareja, pero sientan aún así su molestia, que tienen, digamos, que satisfacerlo, por ejemplo, sexualmente. Está molesta y aceptan. Aceptan la relación sexual. ¿Por qué? Porque es su obligación. Así. Se tiene que someter y sí tiene más control, pero no es libre. O sea, ninguno de los dos es libre. Y a cambio de eso tienen que aceptar muchas cosas que van en contra de su respeto. Entonces ese es el problema, ¿sí? Entonces puedo tener, o sea, yo puedo ser alguien productivo, puedo ser alguien capaz, inteligente, si tú quieres, tú ves a esa mujer y está en una empresa y no manches, es la secretaria y resuelve todo. O sea, son terriblemente eficientes. O sea, todo lo entrega en tiempo y forma, bien hechecito. O sea, es la mano derecha es la mejor. Pero entonces esa
cuando está solo, está bien amargado. Y si no, se agarra a cualquiera, o sea, al peor. Al que menos trabaja, menos produce, menos resuelve problemas, menos serio es menos maduro, ¿sí? Y no con eso, es mujeriego, ¿no? O sea, le ve la cara así de frente, descaradamente, se droga, se alcoholiza, se gasta el dinero en tonterías. Todavía la menosprecia, es grosero, la trata como si le hiciera el favor y lo acepta. Entonces yo pregunto, ¿existe una cultura de conformismo? ¿Todavía existe esa cultura? Bueno, lo peor que ese marido todavía se siente ofendido si la otra le dice algo. O sea, a ese grado llega. ¿Sí? Bueno, pero no solamente eso, que él mismo, no con su mujer, sino en un trabajo o ante la sociedad, él toma la misma postura de sometimiento. Y se siente frustrado y utiliza igual. Y si tú quieres, digamos, un alcohólico drogadicto, si vamos a ese ejemplo, entonces una persona de alguna manera antisocial, ¿no? O sea, que transgrede normas sociales, pero a pesar de eso termina sometiéndose. Y también está inconforme. ¿Sí? Y así como él trata a su mujer, él se siente tratado por la sociedad. ¿Sí? Entonces sí tenemos esa cultura, en la actualidad está pasando. Y es de lo más común, o sea, es el común denominador. ¿Sí? Y muchas veces nosotros tratamos de hacer la excepción, y sí peleamos para hacer la excepción. Y a pesar de eso es común que al paso de los años, al ver nuestros resultados, un día nos reprochemos y nos encontramos diciendo, chingado, ¿por qué me convertí en eso que no quería ser? Ahora me doy cuenta de que sí, soy como mi mamá, soy como mi padre, porque lo terminé repitiendo. De hecho, yo no pude haber aprendido otra cosa diferente, porque nadie me enseñó nada distinto. Aunque lo tapemos, aunque superficialmente hagamos cambios y hagamos parecer las cosas como que ya son distintas, en la realidad no. Sigue siendo muy igual, muy parecido. ¿Sí? ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Qué piensan? Pues esto es muy común, ¿sí? Esto pasa en la actualidad constantemente, ¿sí? Es muy frecuente y nosotros de alguna manera sí tenemos que tomarlo en cuenta porque nosotros vamos a ir con personas que ese es el resultado de sus vidas. Y al llegar a una etapa de crisis, se reevalúa lo que hice con mi vida y entonces yo voy a ver los resultados de esta postura, de esta forma conformista. Tenemos otra forma en la actualidad de conformismo, ¿sí? Esto va evolucionando con el tiempo, ¿sí? Va cambiando. Tenemos otra forma en la actualidad, algo que ya es muy común, es que ahora existe este proceso, ¿cómo se llama?, de la narcocultura, ¿no? La narcocultura es que se empieza a dar mucho valor a las características de los narcos, ¿sí? ¿Qué vemos? Vemos música, novelas, ¿sí? Noticias, caricaturas. O sea, un impacto de publicidad tan grande que por todos lados se está bombardeando. Por todos lados. Y entonces todo el tiempo están diciendo que ser narco es ser chingón, ¿no? Y entonces, ¿cómo sale el narco en el video? Empoderado. Empoderado totalmente, presumiendo armas de oro, con su ropita así de ranchero, en una mansión, ¿sí? Con chavas que, no, guapísimas, carros de lujo, ¿sí? Bueno, animales exóticos de mascotas, ¿sí? Con todo eso. Y él sale diciendo, ¿quién se anima? Dijo,
¿Quién se anima a los negocios donde hay lana, a los placeres? A ver, ¿quién se anima? No, yo veo eso y digo, no, yo me animo, ¿qué hay que hacer? ¿No? Y eso es lo que se hace. Y entonces pasa la novela y está el hombrezote, llega en helicópteros, ajá, o sea, con toda la lana, manejando cantidades de dinero inmensas, ajá, y él jamás se ensucia las manos. No se rompe una uña, él solamente tiene tiempo para sus placeres, para sus comodidades. Ajá. Y eso es lo que nos están vendiendo constantemente, esa es la imagen que se está dando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la ideología que se va generando es que pues, a mí me gustaría tener todos esos placeres y todos esos lujos. Y sobre todo algo más, la impunidad. Porque a los narcos, a los que andan vendiendo drogas, a los que andan ahí, eso no les hace nada a la policía. Es más, hasta los cuidan los policías. Entonces, toda esa ideología está bombardeando, sobre todo a la juventud. ¿Sí? ¿Quiénes son los más vulnerables? Los que todavía no tienen una identidad laboral, profesional. ¿Sí? Es gente que no sabe hacer nada, es gente que no se identifica a sí mismo como nada. Si yo me siento capaz de decir, bueno, yo soy herrero y yo hasta puedo inventar un nuevo barandal y tengo este diseño y me gusta y yo quiero hacerlo y mira, me quedó bien padre, ¿no? Y entonces es algo que a mí me da una identidad. Eso me hace sentir útil, capaz y me da un valor. Yo sirvo a la sociedad, sirvo de esta manera. ¿Sí? Esa es mi identidad. A lo mejor es una identidad laboral, de un oficio. A lo mejor yo no tengo una identidad profesional. Yo estudié cierta licenciatura, cierta carrera, una maestría, ¿no? Un doctorado. Y entonces esa es mi identidad, yo soy esto. Ajá. Pero entonces eso me va siendo raro, porque entonces, ¿qué hacen los chavos? Que entonces a edades de secundaria ya tienen toda esa ideología en la cabeza. Los juguetes son armas y lo que escuchan todos los días en las noticias es de las balaceras y de los narcos. Y luego ve música, ve novelas, ve un montón de información que entonces él hace que ponga su atención y que además idealice esa postura. Entonces los más vulnerables son los más jóvenes, los que no tienen otras herramientas. Y entonces, ¿qué tienen? Necesidad de aceptación. O sea, tienen una tremenda necesidad de aceptación, de valer, de ser importantes de alguna forma. ¿Quieren esos lujos? ¿Quieren esa impunidad? ¿Sí? Y entonces caen en eso. Son los más vulnerables. Entonces, ¿qué se hace? La estructura, ¿no? de narco, entonces lo que va a hacer es que ellos los van a poner en las escalas más bajas. Los que están en mayor riesgo, los que van a terminar pagando, pues no. Entonces, de igual manera, ese es mi conformismo, eso es lo que yo voy a hacer eso. La expectativa de vida de una persona que entra en eso es muy baja su expectativa de vida, ¿sí? En el mejor de los casos, pues va a la cárcel, ¿no? O en el otro, pues se muere en una balacera. Lo mandan a pagar una deuda que tenga, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy común encontrar, bueno, que hay chavos de 14, de 16 años, de 17, de 20 años, ¿no? que murieron balaceados. ¿Sí? Es cada vez más frecuente eso. Y tú los vas viendo y tenían todas esas características. ¿Sí? En la colonia siempre querían llamar la atención. ¿De qué forma llaman la atención rápido? Con su vestimenta. Con su vestimenta, tatuándose. Ajá. Son como características que hay, ¿vale? Su música. Su música, ser altaneros, pasar ya me compré mi motoneta y le subo a toda la música y paso bien rápido así, ¿no? Y que todos volteen a ver. O sea, todos me vieron, ¿verdad? Sí. Entonces ando bien tatuado y ¿qué hago? Que empiezo a hablar, ¿no? De que yo vendo, de que yo tengo, de que yo ya le hablo a tal, que conozco a tal, ¿no? Y entonces es fácil seducirlos. Los están muy vulnerables para ser seducidos. Y entonces es otra forma, pues, ¿no? También son subordinados y también están sometidos. Pero ellos sienten que no.
Ellos piensan que no. ¿Sí? Que todos los demás son sus subordinados. Ah, sí, creen que son intocables y que tienen todo, aunque en realidad no, están muy vulnerables. Pero sí, sí es la sensación que se les da un momento, durante un tiempo, pues, ¿no? Hasta que ya no pueden salirse. O ya no sirven. ¿Mm? O sea, si no se mueren o no los meten a la cárcel, se mantienen ahí, pero ya no se pueden salir. Entonces tiene esas características, eso es muy común, es cotidiano este escenario, pues, ¿no? Entonces es lo que nosotros nos vamos a encontrar, o sea, cuando nosotros trabajamos con esto, vamos a encontrar, por ejemplo, hay videos en los cuales se ve un padre que está sufriendo por su hijo. Y entonces la gente le hace una crítica, y le dice, oye, pero tu chamaco andaba robando, andaba armado, andaba vendiendo drogas, andaba metido en malos pasos. Y eso no le quita el dolor al padre. Y uno dice, pues ¿qué le llora si él se lo buscó? Y yo digo, sí es cierto, pero eso no quita que va a vivir un duelo fuerte el padre. Y bueno, para el padre, pues su hijo tenía buenas características, tenía virtudes, ¿sí? Y no creo que no sea cierto, pero bueno, sí hubo una consecuencia a sus actos. Y esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo entender. O sea, ¿cuáles pasos di para que me pasara lo que me pasa? ¿Sí? Me pregunta una persona y dice, bueno, es que falleció, pero ¿por qué me duele tanto? O sea, ¿yo qué hice para sufrir este dolor? Le digo, bueno, muy sencillo. Lo que hiciste para sufrir esto fue amar a esa persona. Porque cuando decides amar a alguien, también decides que esa persona te duele, te afecta. Y sí te va a doler ahorita. ¿Por qué? Pues porque generaste afecto, porque amaste a esa persona. Y te tiene que doler. Pero nosotros entendemos esa crisis como un castigo y además como algo que no nos lo merecemos. O por el contrario, sentimos que es la respuesta a todas nuestras maldades. ¿Sí? Y eso tampoco es una forma correcta de abordar un duelo. ¿Cómo lo vemos un karma? Como un karma. Pensamos que a lo mejor falleció mi ser querido porque yo he sido malo en la vida. Y de haberlo sabido yo nunca hubiera sido malo. De haber sabido que se me iba a morir yo lo hubiera tratado diferente. Y la gente a veces piensa que por su culpa se murieron. Si no es que yo le decía que se muriera. Bueno, no porque lo hayas deseado se murió, pero queda esa sensación. Entonces esos son los conflictos que nos vamos a encontrar. ¿Sí? Esta es nuestra cultura, es la base de la ideología. Lo vamos a pensar y entender de esa manera. ¿Sí? Entonces nosotros primero que nada tenemos que conocer la ideología de nuestro paciente, la persona con la que estamos tratando. Y tenemos que ver cuáles son las interpretaciones que tiene de esa ruptura o de ese duelo que está viviendo. Pero nosotros ya más o menos tenemos un esquema general de cuáles pueden ser las bases, ¿sí? En función de su cultura, incluso en su religión. Hay religiones que son de mucho castigo, que generan mucha culpa, ¿sí? Hablábamos de los aztecas, ¿no? O sea, los aztecas no tenían tanto esa idea de culpas y castigos de Dios. Era más la muerte es parte del ciclo de la vida, no era un castigo. Pero en la actualidad sí. En la actualidad sí lo entendemos a veces como un castigo. Y bueno, a veces es difícil incluso hasta decir para quién es el castigo, si para el que se murió o para el que sigue vivo. Entonces nosotros tenemos que estar identificando cada una de esas características para poder guiar y orientar a una persona en este proceso de duelo. ¿Sí? Entonces lo primero que necesitamos con un paciente es conocerlo, conocerlo a profundidad, para que nosotros podamos entender cómo dirigirnos hacia con él. Y recordemos que es una etapa delicada y que se puede sentir agredido, incluso por decirle la verdad. Sí, pero si se puede sentir agredido, debemos de tener mucho tacto. Saber cómo decir las cosas. Entonces aquí en México ese es el proceso que se ha vivido en la forma de enfrentar la muerte,
en este punto que comentamos de la narcocultura, la muerte ya se ve como algo despersonalizado. Ya no se entiende como la crisis que significa. Ya no pensamos en la muerte, o en esta cultura ya no se piensa en la muerte como que mucha gente sale lastimada, que es un proceso difícil y sobre todo que es lo que le dé sentido a mi vida. Ya no se ve así. El sentido a la vida ahora es cada vez más consumismo. Entonces la estructura, la ideología de las personas para consigo mismas cada vez es más vacía. ¿Sí? O sea, en esta cultura conformista, las personas se vuelven personas muy vacías. ¿Sí? Vamos a escribir. Entonces, este conformismo genera personas vacías, consumistas y con tendencia a las adicciones o a las dependencias. Pues el sentido de la muerte se perdió y ahora nuestra vida funciona de esta manera. Sí. Lo que nos debe dar sentido de la vida debe ser la muerte, porque entonces hay que aprovecharla, hay que usarla. ¿Por qué? Porque existe la muerte. Pero nuestra cultura se fue alejando cada vez más la muerte, desde la forma en la que la abordan las instancias de salud y la separación que hay con la persona cuando muere, la idea de que la muerte es un fracaso y poco a poco la despersonalización, hasta esto que vivimos en la actualidad, que ahora en todos lados se ven muertes, vemos en la calle un niño pequeño, no hay una restricción, puede ir pasando y ahí en el puesto de periódicos, exhibido en el periódico en la portada, está la imagen de un descabezado, de una persona así desmembrada, ¿sí? Destazados ahí, y está así expuesto, y a un lado de eso que hay una chava, ¿no? Semidesnuda. Y eso se exhibe así, completamente. Entonces nuestro acercamiento y nuestro entendimiento de la muerte ahora es eso. Es casi algo sin importancia, algo común, algo Algo normal. cotidiano, normal, así es. Entonces uno no piensa, caray, me voy a morir. No piensas en eso. Y pues sí, pues algún día me llegará. Además, sientes que nunca te va a llegar. Sí. Y que además yo voy a poder hacer, pues qué, irme a vender drogas, traer armas y andar parándome el cuello por toda la colonia, ¿no? Porque yo no soy el que sí se atrevió, el que sí se animó, ¿no? A los negocios. Sí, ya hasta empresarios se sienten, todo así. Y ya desde que les dan su zona para vender drogas, ¿no? Así pasa eso. Entonces es una ideología muy retorcida, pues, ¿no? O esta idea pues así me tocó con esta gente, con esta pareja, con este nivel, pues así es lo único que me toca vivir. Pues ya me tocó un hijo drogadicto, pues ya sí, pues voy a hacer como que le peleo, pero ya no tengo esperanzas en él, y pues así me tocó. Entonces ya utilizamos la muerte como una consejera, ¿no? Que es algo que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, pueden mandarla al chat con Paul. Si alguien tiene alguna duda. ¿Cómo vamos, Paul? ¿Están mandando sus dudas por el chat? Todavía no. ¿Se llenó todo el chat de preguntas? Nomás ahorita que el pizarrón no se ve bien. ¿Que no se ve bien el pizarrón? No se entiende bien. Ah, no se entiende. No sé si necesitamos ponerlo más cerquita. A ver. ¿Así? ¿Se ve más? Sí. ¿Sí? ¿Ahí se ve bien? Ojo, se ve un poco mejor así. Estamos diciendo que la cultura mexicana se hizo un estudio de los campesinos, pero en la actualidad la postura del campesino sigue existiendo, que es de someterse, ser conformista y con la idea de que así me tocó vivir, o aquí me tocó vivir. Entonces hay un
conformismo respecto a mi destino. Y las personas en la actualidad tienen vidas vacías, consumistas y con tendencia a las adicciones. Eso es lo que ha generado esta cultura o esta actitud conformista respecto a nuestro destino. Eso significa que se perdió el valor de la muerte. ¿Sí? Bien, entonces actualmente seguimos teniendo ideología de campesino, ¿sí? Pero ahora ya no es retorcido. Bien, bueno, entonces vamos a hacer algo, vamos a tomar un breve receso, ¿sí? De media hora, porque creo que fue muy poquito, 20 minutos la vez pasada, entonces vamos a tomar media hora, ¿sí? Entonces, dentro de 30 minutos vamos a retomar la clase. Ahorita nada más vamos a quitar el video y el audio. Nos podemos ir a echar un cafecito, estirarnos, ir al baño, lo que necesitemos. Incluso preparar preguntas si son necesarias. Y en media hora retomamos la clase, ¿vale? ¿Sí? Bueno. Bien. ¿Sí, bueno? Sí. Bien. Gracias.